Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al directo de Madridismo al Día, ¿vale? Me veis hoy también sin Ana Paula. Ana Paula va a estar luego en Twitch, ¿vale? Así que hoy vamos a tener doble sesión, ¿de acuerdo? Para que lo sepáis, lo digo así de entrada para que no os asustéis, ¿de acuerdo? Entonces, luego, ya con los 11 que creo yo que van a salir al final del stream del directo de hoy, pues también estaremos en la otra plataforma, ¿de acuerdo? Esto simplemente a título informativo, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, ir entrando y me vais comentando un poquito cómo respiráis, ¿eh? A ver cómo veis el partido, sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Muy buenas. Bienvenido otro día más. A ver cuál es el 11, ¿no? ¿Qué saca Carlo Ancelotti esta noche? ¿Con qué novedades nos sorprenderá o no Ancelotti de cara a este encuentro? Yo creo que no va a haber tantas sorpresas como piensan algunos. Creo que no va a ser... no creo que vaya a ser tan sorprendente. Creo que va a ser un 11, como dije en la previa, bastante reconocible. Buenas, Mario. Lo suelen filtrar a estas horas, ¿eh? Hombre, que yo sepa, el 11 lo filtran efectivamente pues sobre y media menos cuarto, ¿no? 8 menos cuarto, yo creo que será la hora, una hora y cuarto antes suele ser del inicio del partido. Muy buenas, Francisco. Ahí está, fiel seguidor, sí señor. Francisco Javier, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, Mugen, ¡ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, tío? Yo apostaría por Camavinga, Modric y Fede. Bueno, estaría muy bien ese trío de mediocampistas. A ver si sale Miguel en el lateral y Camavinga. Sí, me gustaría verle. ¿Al final está hoy Ana Paula? Sí, pero no aquí, en la otra plataforma. Justo lo he dicho al principio. Va a estar luego, en el otro lado. Tampoco me gusta mencionarlo mucho, sí, chicos, ya sabéis. Las cositas de las rivalidades. Kroos saldrá en la segunda parte, dice Francisco Benito. Bueno, habrá que verlo. Yo no lo tengo tan claro, depende cómo vaya el partido. Dice Suso Barreira. ¿Qué pasa, Suso? ¿Qué tal? Parece que juega Jovic, según ha filtrado Radiomarca. Bueno. Pues a ver. A ver. Eso sí que sería una sorpresa, ¿eh? Así, de entrante, de cara al previo, ya sería una sorpresa importante ver a Luka Jovic de titular. Ahí está Alex. Está muy bien, ¿eh? ¿Has visto? Le tenemos en el directo. Veremos cuánto, porque el tío está ocupado últimamente, ¿eh? A ver si llega Nacho, porque lo de Nacho me cabrea mucho. Yo creo que Nacho hoy juega. En el centro de la defensa o en el lateral derecho. Asensio no jugará por descanso, Isco no se le espera. No, a ninguno se le espera hoy de titular. Hoy os sigo en las sombras, aunque no pueda conectarme mucho. Lo sé, Mugen, lo sé, tío. Tranqui. Lo sabemos bien. A ver, Carleto, cómo nos sorprende. Eso es, a ver cómo y con qué nos sorprende. Hazard, Benzema y Rodrigo. Podría ser. No lo descarto. De hecho, yo en el previo ya sabéis que yo puse ese 11. Bueno, esa parte del 11, mejor dicho. ¿Qué pasa? ¿Que habrá otro directo reacción o qué? No. De momento no. Pasito a pasito, suave, suavecito, ya sabes. Yo no dudo que Jovic juegue este partido. Yo también. Jovic con Benzema. No lo veo. No lo veo, Mario. Hoy hay que golear. Hoy hay que ganar. Pero bueno, a ver. Sí, Mugen, nos ha llegado un correo, ¿vale? Ana Paula es la que gestiona esos temillas. A ver qué podemos hacer, ¿vale? De momento, a ver cómo hacemos. Lo de Nacho, lateral izquierdo, me mata. Sí, yo espero que no juegue de lateral izquierdo porque a mí me mata y me enloquece. O sea, que no. Que meta a Miguel Gutiérrez, que es el lateral. Y ya luego, después de las elecciones, que recuperemos a Ferland Mendy. Me gustaría ver al chaval del Castilla en el lateral derecho. Sergio Santos no está convocado, Miguel Ángel, para este partido. Veremos frente al Español. Según ellos, descansa Benzema, dice Suso, que nos está comentando, ya sabéis, que, según Radio Marca, Luka Jovic sería titular frente al Sheriff de Tiraspol. Tendría que ver, Alberto Herreros, tus vídeos de análisis de jugadores. Sí, bueno. Oye, a lo mejor lo ve, ¿eh? Who knows, quién sabe. Genial, es que os escribí primero y me lo devolvió. Claro, no, tranqui, sí, nos ha llegado. Es que no sé qué es lo que pasa con los correos que ponemos públicos. Temas complicados, muy bien, temas técnicos.
O sea, que esperáis a Jovic y alguna sorpresa más. Bueno, chicos, ir comentándome si va saliendo alguna cosa por redes, ¿vale? Irme comentando, que a mí se me puede escapar perfectamente, ¿vale? Y vamos ahí pues enriqueciendo un poquito el directo. Algunos apostáis por Camavinga, Modric y Fede Valverde. Yo creo que Casemiro va a jugar. Pero oye, no lo sé. Ya visteis que puse Casemiro Valverde, doble pivote. A mí Nacho de lateral me tiene loco, porque por ahí entran mucho. Bueno, más que entrar, que entran, él ya ha dicho en rueda de prensa que él es central. Y luego aparte de que es que no sube y deja a Vinicius solo. Con inferioridad numérica. Y Vinicius, a ver, hace lo que puede. Si marca Jovic y hace buen partido, recuperas un jugador que por ganas no le faltan. Bueno, sí. Calma con Jovic, a ver qué puede hacer. No sé, a mí me genera, ya sabéis, sentimientos muy encontrados. Yo no me confiaría, ¿eh? Yo vi el Sheriff el otro día y me quedé alucinado con las confianzas de la gente. Sí, Mario, yo estoy un poco en tu línea. Vamos a ganar primero, ¿eh? Chicos. Miguel Ángel, por ejemplo, va con mucha confianza. Chicos, vamos a ir a competir, a ganar. Hoy no sé si el Real Madrid va a hacer un gran partido. Yo hoy quiero ganar. Parece que el Sheriff es un equipo de segunda, parece ser para algunos. Bueno, lo de Nacho yo tampoco lo veo. El correo es madridismoaldía@gmail.com. Lo puso Ana Paula hace poco. A mí me pasó lo mismo. Pues es ese, chicos, madridismoaldía@gmail.com. Ese es el correo, ¿eh? Ese es el correo de Madridismo al día. Vaya. Creo que lo suyo sería Camavinga, Modric y Valverde, ¿no? Aunque volverá a sacar a Case, que no está fino. Ese centrocampo que dices me gusta, y además Modric se siente liberado por las dos bestias, Camavinga y Valverde. Yo creo que va a apostar por Casemiro. No sé, yo creo que le quiere poner, recuperar. Es mi sensación. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Qué tal? ¿Mañana a qué hora pones el directo? Pues creo que el femenino es a las 7. Intentaremos conectar una horita antes, ¿vale? Te lo confirmamos mañana, estate atento. Una horita antes, en principio, estaremos, ¿vale? Con la previa del Real Madrid femenino. Ya sabéis que en el Real Madrid femenino vuelven Melín Llegar y Naikari García. Obviamente Aslani no, confirmada lesión de rotura de ligamento lateral de su rodilla izquierda, entre 2 y 4 meses Aslani. Pues lo hemos puesto hoy. La Champions es muy traicionera y me da mucho miedo estos equipos random. Correcto. El año pasado, sin equipos random, fíjate lo que pasó. Y Sergio Arribas no está lesionado. No tengo constancia de la lesión de Sergio. Lo importante es ganar y ya estas serían buenas sensaciones. Sí, primero ganar y sumar buenas sensaciones. Sergio juega muy físico, presionan mucho y nos van a molestar. Creo que los equipos en general saben que tienen que presionar al Madrid, entorpecer su salida de juego y de balón. A ver si somos capaces de mejorar ese aspecto. Y el de la presión. El de la presión sobre todo. Lo de Aslani es grave. Pues según Maika Jiménez de Diario As, es entre 2 y 4 meses. Así que sí. Es grave, Miguel Ángel. Una auténtica putada, dicho mal y pronto. Está jugando muy bien el Shakhtar. Bueno, ¿estás pudiendo ver el partido? Cuéntanos, Mario, un poco sensaciones, que tú olfateas fútbol internacional. Kroos saldrá en la segunda parte. Nos pregunta Mugen. Depende cómo vaya el partido. En noviembre ha dicho ella que vuelve. Esos son 2 meses. 2 meses sería noviembre. Yo creo que eso es para los que, como ella, lo vean más positivo. Ella es una luchadora. Equipito del Sheriff, igualando intensidad que mínimo que meterles 5. Bueno, Fernando, con calma. Que luego nos llevamos sorpresitas y... Cuidado. Esperemos que no, ¿eh? Me refiero ahora versus Inter. Ya lo sé. Sí, está jugando frente al Inter. Pero me refiero que tú sueles ser un tío que ves bastante fútbol internacional. Es a lo que me refiero. Yo es que aquí no lo puedo ver, chicos. Me da miedo meterme en según qué sitios para verlo por aquí, sinceramente. Eurohoops ha hecho una lista muy interesante de los 100 mejores de Euroliga. Tavares está entre los 10 mejores. Entre los 10 mejores jugadores en general. ¡Wow! Pues sí que está en un listado alto, ¿eh? Yo tendría que analizar todo en detalle, pero puede ser que está ahí. Cerca. Pero hay muy buenos jugadores. Está jugando mejor el Shakhtar. Bueno, el Inter es muy buen equipo y contra nosotros salió muy bien, pero el Shakhtar tiene que ir a morder. ¿Nos presentamos mañana o no? Sí, claro que nos presentamos. Otra cosa es que ganemos. Otra cosa es que podamos ganar. Pero hay que presentarse, sí. Yo veo al Madrid femenino mal. ¿Crees que si mañana no gana? No. David Aznar no va a ser destituido, creo, de momento. De momento.
¿Te parecería buena opción Arbeloa para el femenino? Álvaro Arbeloa me encanta. No sé exactamente el conocimiento de fútbol femenino que tiene, pero a mí es un tío que me parece que está muy, pero que muy cultivado, está trabajado, en el sentido de que creo que ha ido cogiendo nociones tácticas, siempre ha sido un tío muy inteligente, culto, a nivel futbolístico, y un madridista de pura cepa. Me parece un tío extraordinario. He visto el listado ese y me parece muy random, porque ¿cómo comparas un base con un pívot con un alero? Sí, a mí muy bien me pasa eso también con los históricos del fútbol. Me pasa lo mismo que a ti. Es muy difícil de equilibrar y de ponderar, ¿no? Jugadores de puestos diferentes y épocas diferentes, ¿no? Hace 3 años jugamos contra un equipo de parecido nivel. Mira, Alex, que se me ha olvidado este comentario. Victoria Pilsen, y ganamos sufriendo. Sí, y sufrimos mucho. Luego allí ganamos fácil, con un muy buen partido de Toni Kroos, ¿no? Me suena, y Benzema también, que marcó un golazo. 2018-2019, el primer año post-cristiano. Está muy involucrado en el femenino, dice Francisco. Bueno, el Shakhtar engaña, referido a Arbeloa, ¿eh? El Shakhtar mucho porque tienen unos jugadores brasileños que son un quebradero de cabeza. Mucha gente muy móvil. ¿O algún exjugador en el cuerpo técnico de Ancelotti? A la Madrid, ganamos al Sheriff. Sí. Vamos a ganar, Mateo. No dudes de que vamos a ganar. Ganar, vamos a ganar. O otra cosa es que lo hagamos de forma tan holgada como piensa la gente. Estos son de la misma época porque, por lo menos, ya, eso sí, con lo respecto a la Euroliga. Hola, estamos tomando un café. Wanda, es la madre de mi chica. Un saludo para las dos. Oye, Ana, que luego tienes Twitch. Cuidado, cuidado, ¿eh? A ver. Si no te impones físicamente, sufres mucho. ¿Te refieres al Real Madrid femenino o al masculino? Los dos, ¿no? Al final el grupo de la muerte será el del Madrid. No, hombre, tampoco eso, pero bueno, que hay que tener cuidado, joder. Digo yo, ¿eh? Yo el año pasado estaba tan asustado que no me fío nada. Yo no me fío tampoco, Mario, soy escéptico como tú. En ese aspecto, tío, soy como tú, macho, escéptico. Pero sea base o pivot, pocos, no hay dudas de que la mayoría, Michis, hombre, actualmente sí, pero estamos hablando, perdón, Alex, de comparar bases de hace 15 años con los de ahora, y pivots de antes con bases de ahora, ¿no? Se hace un conglomerado, ¿no? De jugadores de hace una década con los de ahora. Bueno, me imagino que habrá jugadores como Diamantidis, Papalucas, ¿no? Por ahí, jugadores tremendamente históricos, Milos Teodosic. Pero equipos como el Sheriff son equipos trampa. Cuidado que te confías y te la lían. Correcto. Lo de físicamente me refiero a jugar versus Shakhtar. Ah, vale. Vale. Perdona. Chicos, a veces ya sabéis que no hilo las frases porque las ponéis sueltas. ¿Vale? Y soy así de torpón. Ya me conocéis. Hoy será importante conceder pocas ocasiones y dejar la portería a cero. Efectivamente, Alex. Eso será muy importante. ¿Por qué? Primero, por aquello de coger confianza defensiva. Y segundo, por coger sensaciones futbolísticas. El femenino mañana se lleva 5. Está hecho mixtos el equipo. Veremos. No pinta bien el partido, ¿no? Además frente a un equipo de mucha calidad. La temporada pasada fue el mejor sin duda, Michi, digo, sí. Dominante. Dominante, el más completo. Y luego encima se alternaba con Sai Larkin. Pues imagínate, ¿no? Qué escudero. Vamos a ver este año qué tal, pero va a ser una buena prueba de fuego para el Real Madrid de baloncesto. Aunque eso sí, es al principio y tampoco podemos sacar grandísimas conclusiones competitivas. Por cierto, Naikari tiene que dar el paso sin Aslani. Sí, Francisco, efectivamente, lo tiene que dar. Sí, tiene que darlo. ¿El jueves es mejor convocar a Locen o a Vukcevic? Pues yo convocaría a los dos, pero como no puede ser, si me dan a elegir, tengo que escoger por posicionamiento y lo que tenemos a Vukcevic, porque no tenemos cuatros. Y el Illón Ndiaye, no sé yo si podría entrar, creo que no está ni convocado ni en la lista de Euroliga, creo que no estaba, me suena así a bote pronto. Susto o muerte, claro, es que, a ver, yo tendría a los dos, pero Lasso creo que va a tomar la decisión de convocar a Vukcevic. Otra cosa es cómo juegue Tristan, que le estoy viendo un poco verde, sería la palabra, y un poco inseguro en su juego. El Real Madrid femenino es irregular, te hace un partidazo y luego te hace una mierda. Partido literalmente, esperemos la mejor cara.
Esperemos la mejor cara. Sí. Pero vamos, que la mejor versión frente al Manchester City. Todo lo demás, problemas físicos, David Aznar mal, jugadoras en mal estado de forma, 11 extraños. Bueno. Yo dejaba fuera a Coser. No, yo a Coser no. Muy bien. Coser me parece clutch puro. Y más en estos partidos. Tipo que te pueda anotar 10 puntos en 10 minutos, yo no. ¿Por qué os pasa con Coser? Macho. ¿Tenéis algún problema con Coser? ¿Tiene alguna lesión o algo y no me he enterado o qué? Ahí está, Alex y Mugen en conversación. Dos chicos de básquet, amantes del básquet. Aquí es que somos multifuncionales, la verdad, Pero sí que Lasso va a dejar fuera a Locen. Está claro, Yo creo que eso está bastante claro. A Locen hay que darle galones ya. Sí, pero el problema no es cuestión de galones, que también, Mario, estoy de acuerdo. El problema es que hay muchos combo wars y bases. A mí Coser me encanta, dice Suso Barreira. A mí me parece un auténtico profesional. Y este año, hasta que Jaycee vuelva, ese jugador de 30 y tantos años que te pueda calentar partidos en poco tiempo, Coser en eso es descomunal. Aparte de un profesional, buen defensor, buen penetrador, buen tirador, un 7 en todo. Rosell es amigo o hermano de Aznar. Hasta que no nos hundamos este año va a seguir. Joder. De todas maneras, a ver, David Aznar, yo no soy ni familiar, ni amigo suyo, ni le conozco, pero le tenéis mucha... Le tenéis muy enfilado, O sea, quiero decir que ya el año pasado, incluso cuando el equipo iba bien, Coser es una delicia. Esas bombitas suyas con la zurda son pura canela. Para mí es el jugador que mejor, de los exteriores hablo, que mejor penetra a día de hoy. De los que tenemos. Francisco Pontes Velasco, ¿qué os parece Johnny O'Brien? ¿Nos lo comentaste, Francisco, ayer? ¿Puede ser? No, pero tienes escoltas de sobra, no tienes cuatros y los bases muchísimas dudas. Puedes dejar fuera... Hombre, vale, pero a Taylor sí. Taylor no tiene nada que ver con Coser. Si me dices por Taylor sí te lo compro, pero por Coser no. Quitas a Taylor, ya tienes a Hanga y quitas a Taylor. Vale. Sí, los bases tienen ahora mismo incógnitas que resolver, pero creo que Lasso quiere resolverlas con ellos en pista. Me gusta Coser, pero el mejor base que tenemos es Alocen. Eso no lo digas muy alto en ciertos grupos de Facebook. Esas cosas Coser las hace contra equipos malos. ¿Cómo? Ah, vale. Que contra equipos buenos no se va de nadie. Bueno. Sabes perfectamente que no estoy de acuerdo, ¿no? No hace falta que entremos en detalles. Yo a Coser le he visto hacer grandes partidos frente a grandes equipos. Entrar en el pormenor de si se va o no se va contra según qué jugadores, tendríamos que analizar mucho, ¿no? Y en la 10ª Euroliga, Coser fue clave en la victoria, que ya no le da el físico. Joder, pues en defensa es un puto animal. Para no darle el físico, defiende como un jabato. Realmente por rendimiento, el que se debería quedar fuera es Eurtel. Sí, Mugen, efectivamente, sí. Pero Eurtel es fichaje y hay que darle cancha. ¿Crees que Moerman y Singleton pueden hacer mucho daño a Buxevic en defensa? Sí. ¿Coser hace cuánto? No lo sé. Hace poco, el año pasado, no sé. Fabián Coser viene a hacer un grandísimo año. Si evaluamos un año entero, Coser el año pasado, más allá del porcentaje de tiros libres, estuvo muy bien. Dentro de su rol, claro. A ver, no sé qué le podemos pedir a Fabián Coser tampoco. No sé qué queréis pedirle exactamente. Si queréis un Corey Higgins no lo vais a encontrar. Obviamente. Si es eso de lo que hablamos. Digo por la comparativa siempre con el máximo rival. Del Bernabéu va más adelantado. Se ve que están poniendo como el techo. Sí, está bonito, Está quedando chulo, macho, el Bernabéu. Va a quedar muy, muy bonito. Brutal. De igual manera, Mario, respeto tu opinión, ¿vale? Es decir, que tú consideras que a lo mejor ya no tiene ese punch de izquierdas como antes. Yo creo que penetrando por izquierdas es buenísimo aún. Lo único malo, claro, 34 años, bueno, pero con 34 años él físicamente se cuida mucho. Sí, Elijah Bryant. Sí. Oye, Francisco, tienes dos... Entras con dos nicks en YouTube, porque tienes Fran Pontes y Francisco Pontes Velasco. Me encanta. Johnny Bryan es un 4-5. Sí, lo sé. ¿Quieres que hagamos vídeo de él en el canal? ¿Te apetecería? Chicos, decidme jugadores que os apetezca que hagamos vídeo. En plan como el que hemos hecho de Nicholson.
Johnny Bryan podría ser una opción. Los que se pueden quedar fuera y no van a dar guerra son Coser y Taylor. Ya, por eso, pues quitas a Taylor. Que para eso ya tienes a Hanga. Y a Valde. Aunque bueno, Valde acaba de volver, pero bueno. Para el pegamento defensivo a Valde te va a dar Michael Jordan. Fernando, no seas, no trolees, tío. Eres un troleador, macho. No te vamos a mandar la camiseta, como te pongas así. Rudy fue clave contra el Obra. Sí, lo hizo muy bien. Ah, Fran, es que tengo 2 móviles y uno es para WhatsApp. Vale, tío, no, me parecía curioso, nada más, sin más, como comentario. Y otro para ver cosas. Muy bien. Espero que para ver muchos vídeos del Real Madrid. De Madridismo al día. Un vídeo de Urtel. Un vídeo de Urtel. Sobre su juego, sobre sus inicios. Estaría bien. Pero de scouting, si queréis que haga algún scouting de algún jugador en particular, decírmelo, ¿vale? E incluso me podréis mandar, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa. Mandarme al correo de Madridismo al día, que os voy a poner, ¿vale? Jugadores que os apetezca que yo hable de ellos. ¿Vale? Ahí os lo dejo. A ese correo podéis escribir y hacer peticiones de... ¿vale? O en algún comentario del canal. ¿Vale? Pero es que los comentarios a veces se me van. Carlos Sedano. ¿Qué pasa, Carlos? De Vukcevic, un vídeo de Tristan. También se podría hacer, ¿no? Sobre su situación, puntos a mejorar. El año pasado hice, en su momento de crecimiento y explosión con el Madrid, hice un vídeo de Tristan. Te lo recomiendo, Carlos. Está en el canal. Pero sí, se puede actualizar uno, por supuesto. A Valde es de perfil distinto a Hanga y Taylor. Sí, es de perfil diferente. De hecho, es más polifacético que Taylor, por ejemplo, y que Hanga. Pero sí, obviamente es de perfil diferente. Lo cual no quiere decir que no pueda defender muy bien. De hecho, cuando quiere, defiende muy bien. Francisco, vídeos de básquet me gustan todos. Gracias, Francisco. De Pedro Porro. Qué mamón. Pero si ya hay un vídeo de Pedro Porro. Lo haces aposta, me troleas. Me quieres trolear. Otro que me quiere trolear. ¿Me queréis trolear todos o qué? Ay, madre. Dejar fuera a Valde tampoco sería tontería. Que se fuese fogueando en liga hasta que recupere forma. Pero contra el EFES necesitamos a todos al 100%. Sí, también podría ser, muy bien. Bien tirado, bien tirado. Porro de Lisboa y no Escuetra. Vaya tela. Pues a mí no me parece mediocre Pedro Porro. Me gustaría ver... A mí en el Girona me gustaba mucho. Y defendiendo era un perro de presa, ¿eh? O sea, que de malo... Hombre, ha crecido y hay que ver hasta dónde llega ese crecimiento también, ¿no? Lo bueno de Rudy es que aunque esté mal físicamente, gracias a su gran IQ, siempre aporta algo, sí. Aportación en intangibles, muchísimo, toda su vida. Bueno, toda su vida madura, sobre todo. Cuando perdió físico por los problemas en la espalda, empezó a trabajar otros puntos. Yo querría un 3-4 relativamente joven, sin contrato y con pasaporte comunitario. Déjame una lista de nombres y te lo hago, muy bien. Vaya chat, todo el mundo con el porro en la boca, muy bien, has visto, ¿eh? Adam Facha. ¿Qué pasa, Adam? ¿A qué hora juega quién? El Madrid frente al Sheriff a las 9. El femenino a las 7, mañana. Si te refieres a eso. Yo creo que contra el EFES no podemos permitirnos el lujo de dejar fuera a veteranos y convocar a Locen y Vukcevic ese día. Ahí está el debate, chicos. Analizamos a ver quiénes deberían ir. No me extrañaría que fuera al mercado el Real Madrid para el lateral en enero. Debería ir, porque Carvajal es garantía cero por su físico y a nivel de rendimiento, como os he reiterado en varias ocasiones, ha bajado mucho con respecto a 3 años atrás. Creo que es evidente, y las lesiones no le han ayudado de los 2 últimos años a esta parte. Ay Dios, de básquet no estoy puesto, jaja. Desde aquí estoy aprendiendo algo más. Bueno, yo tampoco soy un experto en baloncesto, pero hacemos lo que podemos, Francisco. Para mí, vídeo de Modric, menudo profesional. De Luka, bueno. Quizá lo hagamos en un tiempo. ¿Cuánto costaría Pedro Porro? 20 millones en Transfermarkt, Francisco. Es regalado para el Madrid. Termina contrato con el Manchester City. Y el Manchester City ya tiene laterales derechos. Kyle Walker, Joao Cancelo, aunque juega pierna cambiada a veces, pero no veo yo al City reclamándolo. Guardiola no, porque el año que viene deja el equipo. Pero si Alocen es de nuestros mejores, de nuestro equipo, lo está demostrando en el campo. Sí, Mario, si no me lo cuentes a mí, si yo pienso igual. Bueno, cuéntamelo si quieres, pero yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que yo creo que lo que va a acontecer es que no lo va a convocar. El ASO quiere exponer en minutos más
tanto a Nigel Williams-Goss como al propio Thomas Hurtel. Y no caben todos. Ya, Alex, ¿y qué hacemos? Jugamos con Rudy Anga en el 4, ponemos a Hurtel de base con lo fallón que está, entiendo, y lo poco que defiende para que nos destroce Mitchell Larkin. Vamos a ver Lasso qué hace, porque Lasso trabaja con defensas individuales. Yo creo que tendríamos que en momentos determinados trabajar alguna caja y alguna defensa especial, ¿no? ¿Nos parece? Podrías hacer un vídeo sobre Mike Tobey Jr. A mí es un pivot que me gusta mucho y creo que encaja con Lasso. Por cierto, cumpleaños el día de octubre. ¿Ah, sí? Coño, es verdad, mi día, tío. Bueno, pues Mike Tobey Jr. es muy buen jugador, sí. Me meo todos los jugadores del Sheriff flipando con el Bernabéu. Hombre, ya ves tú, tío. Y eso que el campo de Tiraspol tampoco está tan mal. Pero vamos, claro, comparado con el Bernabéu. De pequeño sí lo seguía en la 1 y los domingos en Estudio Estadio por la mañana. Y hasta la Navidad seguía, pero ya perdido mucho. Eso le pasaba a mi padre también. Seguía mucho hasta que ya lo dejó de seguir. Yo no sé cómo no lo ha fichado Dallas con la plantilla que tienen. ¿A quién te refieres, Mugen? Perdona. Hangout Taylor de falso 4 y varios minutos de descanso a Vukcevic. Bueno, yo creo que es que jugar con un falso 4 en Liga Andesa no hay problema, porque juegas contra tíos de 2'10 que no pasan de los 100 kilos. El problema es que te encuentres con un Chris Singleton, Moerman, que son más fuertes y que sobre todo son tíos muy competitivos y que te van a saber sacar las cosquillas defensivamente. Te van a superar. Aparte en el rebote puedes tener algún problema. Yo en ese sentido soy clásico. Muy buenas, Kike. Hoy, haciendo una reflexión, he pensado que las chicas del femenino se han relajado después del partido del City, como si hubieran completado la misión de la temporada. Yo no estoy de acuerdo, Mike. Yo lo que creo es que la preparación se ha hecho mal, ha habido muchas lesiones y el entrenador se ha equivocado también. Un conglomerado de muchas cuestiones que nos ha llevado a este camino. Ayer vi a Piti que dijo que no estaba Locen porque estaba tocado. Espero que sea esa la razón. No será el tobillo que se fastidió. Espero que no, porque eso también le generó problemas. Luego tuvo problemas de cadera también. Bueno, Carlos Alocén, confiamos en ti, chaval. Pero vamos, la culpa es de la dirección deportiva por no fichar un 4 por las lesiones. No lo digas eso muy alto, seguro en qué sitios, Alex. Que algunos te azotan por ello. Y en algunos podcasts también. Madre mía, cuánto palmerismo hay por ahí. Bernabéu antiguo. Francisco Benito. No te entiendo, Francisco. Dos defensas, Tamara Dangus, 1,78, y Signe Cartens, de 19 años, 1,71, y una porteraza, Ferhat Tishad, 1,82. La portera entiendo que es islandesa, ¿no? ¿Puede ser, Fernando, que me suene? Claro, pero si los pones de falsos 4 no pueden sacar a los bases. Hablaba de Toby, vale. Alex, necesitas echarle perros de presa a esos dos sin descanso. Claro. Mike Toby, a mí me parece un jugador algo lento para el desplazamiento lateral como 4. A veces me deja dudas. Y sí que es un jugador muy inteligente, es buen rebotador, tiene buena mano. Dinamarca, ¿no? Vale, pues me he equivocado. Sabía, Escandinavia iba a ser seguro. Vale, a ver. En el Supermanager salía Locen como lesionado, pero no sé. Pues me da a mí que no va a ir convocado pasado mañana. Yo, el Coser y Rudy creo que pueden defenderles también. Veremos. ¿Qué opinas del canal de Miguel Serrano? Saludos desde México. Antonio Gómez Juárez, bienvenido desde México, gran tierra. No lo he visto, el canal de Miguel Serrano. No te puedo dar una opinión. Yo veo canales, pero tampoco estoy todo el día viendo canales de gente, ¿vale? O sea, veo canales, evidentemente, Iñaki Angulo, Ramón Álvarez, alguno más, pero no profundizo mucho. Me gusta seleccionar. Francisco, ¿con qué estadio te quedas? ¿Con el viejo Bernabéu, ya que va a ser el nuevo y será mejor, o el Wanda, con el nuevo Bernabéu? Yo supongo que jugará Yabusel todo el tiempo que se pueda, sí, pero cuidado como a Yabusel le dé un constipado. Dado del Shakhtar lo vi bien el año pasado y este partido me está gustando. Bueno, tuvieron un mal partido contra el Sheriff de Tiraspol, esas cosas pasan. Cuidado también con secundarios. Joder, Rodrigo, menuda nos lió el año pasado. Menudos parciales se marcaba el tío, Tiros liberados, generados por él, aprovechando los bloqueos, jugador muy inteligente. Claro, lo de Dallas te refieres a Rodrigo Mugen, ¿no? Cuando estuvo en Dallas, pero era
un jugador que creo que es de explosión tardía, ¿no? Juli Coser no. Y Rudy depende de cómo esté, claro. Es que a ver quién defiende mañana a Shane Larkin, ¿eh? La estrategia con Tavares del año pasado, hasta que reviente. Bueno. ¿Cuándo juega el PSG contra el City? ¿Hoy o mañana? Hoy. El PSG contra el City es hoy. Si no me he vuelto tarumba. Hoy a las... Perdón, hoy a las 9, chicos. PSG City, partidazo. Qué pena que sea justo a la misma hora que el del Madrid. Coca-Cola, chicos, ya sabéis. El EFES me recuerda a los principios del ASO. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Cuéntanos. Alex, Memorias del Fútbol es un canal de historia del fútbol. Hace poco hizo un vídeo sobre la 11ª. Vale, tomo nota. Francisco, cuidado con el PSG que se puede quedar fuera. No creo. Porque haya empatado con el Brujas, no creo que se quede fuera. Francisco, recuperará. Esperemos ganen City y Brujas. Bueno, eso sí que le pondría problemas, pero de ahí a eliminarlo todavía hay tela que cortar. Podría quedar segundo. Claro, es que tener a Yul y a Urtel, si son agujeros negros en defensa contra Bebois, Krunoslav, Simon, Larkin y Michi, puf, sí, es un problema. Sí. Contra Efes jugamos el jueves, a ver qué tal. Sí. Yo creo que vamos a perder, chicos. Creo que vamos a perder, chavales. Me está dando, me está dando el pálpito. Tal y como me está desgranando Mugen en el scouting, me está dando una sensación muy fea al partido. Me estás haciendo lecturas individuales muy acertadas, Mugen. La cosa no pinta bien. Sí es verdad que pena que sea a la misma hora, pero nuestro Madrid es mucho Madrid. A la Madrid, hombre. Coca-Cola nada más, no me lo creo. Pues sí, Mario, es Coca-Cola cero, concretamente, tío. Yo no tomo alcohol con Coca-Cola, solo con limón. Así que por ahí una pista. Yo no tomo cubatas. Si a eso le unes a Vukcevic, que nunca ha sido buen defensor y el pobre está en la parra, sí, puede mañana que tengamos que tener más artilugios defensivos. Vamos a ver, Coser, Hanga y Taylor, si se ponen las pilas, Evalde y Rudy dan una buena versión. Si están todos a tope defendiendo, sí que tenemos un buen perímetro exterior para defender. Entre quedar primero y segundo es muy importante en la Champions. Sí, es importante. No sé si muy importante, pero es importante. ¿Veremos a Ceferino en la cárcel? ¿Se destapará toda su corruptela o lo tiene todo bien armado? Pues yo te diría que lo tiene todo bastante bien armado, pero tampoco se va a salir con la suya. Yo creo que el Madrid este año en básquet es capaz de todo. Digo todo bien armado a nivel de que no le va a pasar a él nada. Igual que creo que en fútbol podemos ganar la liga o nada. Vukcevic aún puede ganar músculo, ¿no? Sí puede, y debería. A mí me hubiera gustado enfrentarnos, pero también debería creerse más en sus posibilidades él mismo. A mí me hubiera gustado enfrentarnos al PSG en la fase de grupos. No, yo me los quiero encontrar más adelante. Y les quiero ganar. Les tengo unas ganas terribles. Vukcevic se ha quedado estancadísimo, ¿eh? Sí, se ha quedado estancado porque no ha progresado en su juego. No está haciendo cosas nuevas para alimentar su propio juego. Coca-Cola con vino, qué rico, y te da un puntito. Sí, eso lo tomaba yo, de más joven. Calimocho, concretamente. Por cierto, el hermano de Garuba, sale en la página de la Euroliga. Sí, bueno, estarán inscribiendo canteranos también, claro. Lógico. Chicos, he empezado a ver Peaky Blinders con Ana Paula. ¿Qué me podéis decir? Tiene pintón la serie, ¿no? Los que la hayáis visto no me hagáis spoiler, pero que tiene pinta buena, ¿no? Ahora quieren hacer un partido de la Conmebol y UEFA solo los campeones. ¿Ah, sí? No lo sabía. ¿Vendría el presidente del PSG al Bernabéu? No lo creo. No lo creo. Pero si tiene 18, ¿no? Vukcevic, ¿cómo va a estar estancado? El segundo año de los rookies es el famoso Rookie World. Ahí está. El año del crecimiento y el año del estancamiento. Esperemos que dé un paso al frente. Yo creo que sí se ha estancado en su juego. No está potenciando otras cuestiones. Le veo frágil en defensa y con poco carácter. Debería mostrar más. Pero bueno, Lasso también debería tener un poco de psicología, ¿no? Yo obviamente le conozco menos que él, pero creo que ciertas broncas no le ayudan, ¿eh? Creo que en su caso, a Doncic
le daba igual. Pero claro, Doncic es uno. Pero no ha dado nada de peso y las mismas carencias. Pienso como Mario en ese aspecto. No, pero Garú ha evolucionado muchísimo. Usman el año pasado empezó a evolucionar tremendamente. Hasta en el tiro. Sí, pero no creo que vaya... Joder, si da ese crecimiento, yo veo con mucha más garra a Usman. ¿Cómo te parecería una Supercopa Europea de baloncesto? Buena idea. Estaría guay, Alex. Un formato interesante. Campeón de la Eurocup contra el campeón de la Euroliga. Me parecería que estaría bien. Divertido. Dice muy que es frío Vukcevic. Sí, es frío. Yo no tengo tiempo de ver televisión. Me paso todos mis ratos libres ver partidos, ligas, selecciones del femenino que puedo. Sí, Fernando. La verdad es que ves muchos partidos y ves muchas jugadoras sobre todo. Eres un auténtico animal y crack en ese aspecto, chicos, iré viendo, vosotros informarme. Si sale alguna novedad del Real Madrid, algo que filtren en Radiomarca, en COPE o donde sea, ¿vale? Porque yo obviamente eso estoy viendo el chat. A ver. De momento sí. Parece ser han filtrado Courtois, Nacho, Militao, Álava, Miguel, Casemiro, Valverde, Camavinga, Vini, Hazard, Benzema. Real Madrid-Esparta, lo ha puesto. No sé si será así. La han filtrado, pero no es oficial. Esa es la que te estoy diciendo, Mario. Sería muy buena, esa 11. Y sería mostrar que te tomas el partido en serio. La primera mitad de la temporada estaba todo el mundo diciendo lo mismo, que se había estancado y tal. A ver, aquí no tenemos ninguna verdad absoluta, Muen, ni yo, ni tú, ni nadie. Yo hablo de lo que veo y la sensación que me transmite el chaval. Y yo paciente no soy. La paciencia, como diría Lobezno, no es lo mío. ¿Cómo ves al PSG después del Mundial de Qatar? He oído que el jeque desviaría la atención hacia otros lugares de deportes. Pues creo que si se va a Nasser Al-Khelaifi, bueno, el emir deja el club, creo que el PSG como mantenimiento individual, como club, va a tener problemas. Y creo que va a tener problemas más allá, sin la ECA de por medio. Así que los aficionados del PSG que se anden con cuidado de aquí a 2 o 3 años. Pero contra el FS hay que ir a los que mejor estén, obviamente, sí, claro, por supuesto, muy bien, totalmente de acuerdo. Hay una final que enfrentará a Italia contra Argentina, ganador de la Eurocopa contra el ganador de la Copa América. Ni idea. Tu opinión de Tibor Place. Jugó un año en el Barça y parecía un cromo repetido de Tomic. Sí, me parece un jugador súper endeble, no me gusta. Nunca me ha convencido, ni en Alemania ni en sus mejores tiempos. Ni con la selección, ni con Baskonia, ni en Efes, ni en el Barça. Nunca me ha parecido un jugador llamativo. Ya lo están filtrando en más sitios, lo que os digo, chicos. No sé si tenéis alguna novedad más a este respecto. Camavinga, Casemiro, Valverde está bien, como 11. Y meter otra vez... Y darle naturalidad al 11, chicos. Es que me parece un 11 natural. Creo que hay que sacar a los jugadores en sus posiciones en la medida que las lesiones te lo permitan. El PSG se va a pudrir, tiene unas deudas tremendas, sí, pero no ahora. Si se pudre es cuando se vayan a Nasser Al-Khelaifi y el Emir por detrás. ¿Qué os parece el 11 filtrado? ¿Os gusta, chicos? ¿Qué os parece? Quiero opiniones. Bueno, muy bien, tío. Nos vemos, ¿no? Mañana estarás, porque entiendo que ya luego no vas a estar en la otra plataforma. Es buena alineación, sí, me gusta. A mí me parece un buen 11, Mario. Me gusta. Es tomarte el partido en serio. Y es que en estos, fijaos, en los partidos en los que Ancelotti saca un 11 natural, sin hacer movidas extrañas, sin hacer cosas raras, el equipo funciona. Cuando se dedica a poner a Valverde de lateral derecho, Nacho de lateral izquierdo, desnutrir el centro del campo. Cuando hace esas cosas es cuando sale mal.
todo. ¿A qué hora es luego? En Twitch, a las 8. La idea es a las 8, siempre y cuando vuelva a tiempo mi señora esposa. A ver. Vladimir, ¿qué pasa? Hay que darle partidos a Andrei Lunin, en mi opinión. Sí, pero no va a ser hoy, y será en Copa, me da la sensación. No es información, es opinión. ¿Cuánto tiempo estará de baja Bale? Bale le quedará un mes. Más o menos. Mes y medio. O sea que todavía le queda, ¿eh? ¿Después del partido o qué? No, después del partido no. Después del partido tenéis postpartido en YouTube, ¿vale? Tendréis el postpartido, ¿vale? Os haré el postpartido, como siempre. No está mal el 11. A mí me gusta, Alex, a mí me gusta. ¿Los asientos de qué color serán? Del Bernabéu. Azul, ¿no? Francisco, sí, está Bale, sí, aunque parezca mentira, está. Sí, señor. Ahí le tenemos, a Gareth Bale. Bueno, muy bien, si no, mañana. Mañana contamos contigo y ya está. ¿Estáis casados? No, pero la considero mi mujer. No necesito un anillo, una alianza o... Es con la persona que quiero estar el resto de mi vida. Entonces, pues... No sé si os habrá pasado a vosotros. Espero que os haya pasado. Que hayáis encontrado el buen camino. que yo lo encontré. Gracias a Dios. Bale de baja 30 de junio 2022, dice Fernando. Bueno, vamos a ver Gareth si puede aportar algo esta temporada, porque de momento poca historia. Lo de casarse es antiguo. Bueno, yo no creo que sea antiguo o nuevo, que es más bien antiguo, podría ser, pero la cuestión es que yo no necesito casarme, lo cual no significa que no me vaya a casar con ella. Hubiera puesto a Rodrigo en vez de Hazard, pero está bien. A ver, sí, yo también, Mari, estoy con la idea de meter a Rodrigo, pero Hazard tiene que tener partidos de titular. Y hombre, hoy tiene sentido. Bien cubierto con un centro del campo poblado, con Casemiro, con Camavinga y con Fede, está bien. La otra plataforma es Twitch, Miguel Ángel. Yo le doy por perdido, dice Fernando, a Gareth Bale. Eso con las impresiones y la buena noche que nos van a dar, ya veréis. Bueno, ese 11 a mí me parece un 11 muy competitivo. Bueno, muy competitivo y que me gusta. Ya está el 11, ¿eh? Ya lo tenemos, 11 oficial, chicos. Lo comentado. Militao, Álava, Nacho, Hazard, Benzema, Casemiro, Valverde, Vini Junior, Camavinga y Miguel. En el banquillo tenemos a Lunin, Luis López, Vallejo, Kroos, Modric, Asensio, Jovic, Lucas Vázquez, Rodrigo Isco, Mariano y Antonio Blanco. Me gusta el equipo, chicos. Me gusta, me gusta. Bien, Ancelotti, bien. Cuando sacas 11 raritos y mal, lo digo. Cuando los sacas bien, también. Espero que contra el Español, con días de descanso, saques a Miguel Gutiérrez. Y ya, con las 2 semanas de descanso de selecciones, prepares a Mendy, que lo vas a necesitar. ¿Puedes copiar el enlace? Sí. ¿Del 11? Sí. Ahí lo tienes. Bien por Miguel, sí. Iba a hacer un buen partido, tengo buenas sensaciones. Toquemos madera y que no le pase Malfario, ¿no? Cambio generacional en el medio del campo con Ancelotti y frescura al ataque. Está claro que a Modric hay que cuidarlo también, y Modric ha dado síntomas de cansancio de verdad. El otro día inició presión en bloque alto en el perfil derecho, en cuadrante derecho, y le vi un poquito desgastado. A mí me gustaría tener pareja, siento envidia sana de parejas como la vuestra. Bueno, ya la tendrás, Alex. No, es algo que llega, no se busca. Es un típico tópico que la gente suelta, pero es verdad. Te lo digo yo por experiencia. Poco a poco Miguel se va sentando en el lateral. Sí, se va sentando y es importante. Hay que apostar por la cantera, pero no por la frase hecha de hay que apostar por la cantera del Madrid y tal, los jóvenes, no. Hay que apostar por la cantera porque ahora mismo tenemos gente en la cantera muy buena. Muy buena. Bruno Iglesias, por cierto, hoy se ha salido frente al Sheriff, pero ha sido clave. 2 goles y asistencia. Bueno, no asistencia, ¿no? Pero ha intervenido en el gol. Es que Camavinga ha venido y ha demostrado todo. ¿No has conseguido entradas para el partido contra Efes? No. ¿O sí? Mañana lo sabrás, Alex. Ahí veremos. Hoy Camavinga se va a salir. Sí, yo espero que también. Miguel Ángel. Miguel tiene que ser titular, sí señor. Orue Gamer. Es nuestro compe, chicos. Es nuestra competición, perdón. Estoy tonto, Orue, no sé leer, tío.
Bruno Iglesias apuntó a top. Bruno Iglesias, según Álvaro Benito, es el mayor elemento potencial que tenemos de crecimiento en la fábrica del Real Madrid. ¿Consideres que entiendes más de fútbol o de baloncesto? Bueno, no voy a tirar de falsa humildad, sin ser especialista como otros. Considero que entiendo de fútbol y de baloncesto. Yo creo que sé más de fútbol que de básquet. Vaya bestia el Aller ese. ¿Así? Bruno va a ser un titular del primer equipo. Pues tiene una pinta espectacular ese chico. No sé cuál es su techo, pero viendo cómo conduce y rompe, algunos hablan en la comparativa del Kaká Sao Paulo, creo que es muy pronto, como siempre las comparativas son muy dañinas, pero el tío conduciendo y desbordando y con la cabeza levantada, mola mucho, mola muchísimo. ¿Qué edad tiene Bruno ahora mismo? 17, ¿no? 18, bueno, 18 añitos. Este chaval ya con 18 años va a estar para debutar de aquí a unos meses en el Real Madrid en el primer equipo. Yo lo empezaría a llevar con Arribas en algún momento, partidos random, Copa del Rey, alguna cosa, yo lo empezaría a meter, sobre todo en entrenamientos. La madre de Benzema a 3 de igualar a Santillana. Sí, el hombre sin gol, Fernando, ya lo sabemos, El señor sin gol. A ese tal Bruno Iglesias es buenísimo, es mejor que Aranda según yo. Bueno, tiene más calidad técnica, peor golpeo. Óscar Aranda tiene mejor golpeo del balón para mí. Pero bueno, todo lo demás Bruno Iglesias es mejor técnicamente y tiene mejor último pase. Y Aranda lleva la cabeza menos elevada, me fijo mucho en cómo... Pero es muy buen jugador, Aranda también se asocia bien, es muy buen futbolista. Y físicamente superior, Aranda a Bruno. Es tan claro que Camavinga y Fede tienen que jugar juntos que todo lo que no sea eso me rechina mucho. Bueno, el centro del campo me parece muy interesante, el centro del campo que va a ir teniendo el Real Madrid, Kroos si vuelve bien, Kroos, Modric, Casemiro, Camavinga y Valverde. Casi nada al aparato. Casi nada. Hablo de mediocampistas. Asensio, Isco, son otras cosas. Ceballos, no sé yo si va a tener minutos. Nos podría ayudar quizás. ¿No frecuentas el Foro ACB? Te he preguntado alguna vez por esto. Es donde más se habla del Madrid Basket. Sí, lo frecuento casi todos los días. Pero no escribo, solo leo. Frecuento muchos lugares, Alex. Leo muchas cosas. El foro del Real Madrid Baloncesto oficial. Incluso veo lo que dice la gente de los artículos que comparto. Estoy en muchos sitios, chicos. Y me entero de cosas. Fede Valverde jugando todos los partidos. Todos los partidos no debe jugar, pero es verdad que físicamente es diferencial. Francisco, Ceballos tiene mucha calidad, a su 21 era una delicia verle jugar, era brutal. Y en el Betis, el último año que jugó, era también un chaval con muchísimas cualidades. Pero ahora mismo es una incógnita. Tiene unas pelotas con 18 años, lleva mucho tiempo jugando en el Castilla y en el U19, en el Sub-19 va a jugar, si se adelanta un poco más. ¿Te refieres a Bruno? Entiendo. Good Johnson, se ve buena pinta delantero centro. Un poco torpe, le veo yo, ¿no? Pero bueno, sí, se le ve planta interesante. Puede que crezca, cuidado. Ceballos, que sirva la botella de agua, nos dice Fernando Lainez. ¿Crees que Casemiro no está aportando este año consistencia defensiva al equipo? Creo que le está costando liderar presión, jugar en bloque medio, en bloque alto le está costando. Le cuesta. Creo que es un jugador que depende también mucho de sentirse en un buen estado de forma. Es verdad que posicionalmente a nivel táctico es un jugador muy inteligente, pero está un poquito fuera de forma y un jugador lento se le nota eso. ¿Vas a poner el Sheriff Madrid en directo? No, Jacobito, no. No lo voy a poner porque me chapan el canal. No puedo poner el partido, ¿no? La gente pone los partidos en directo. Supongo que les cerrarán los canales cuando ponen los partidos en directo de la Champions. Por el tema de los derechos. Yo creo que Ceballos, si le dejan, puede hacerlo bien. Sí, yo creo que también. Puede aportar, Aún tengo una leve esperanza, pero bueno, lo normal es que el año que viene se ha vendido. ¿Vamos a hacer caja con muchos jugadores en invierno y en verano? En invierno no. En verano nos vamos a quitar salarios, sobre todo. Contra F será importante no dejarles llegar a 85-90 puntos. Sería importante.
pero es un equipo con un índice de anotación muy factible y muy alto. Gudjohnsen tiene más nombre y calidad. Yo creo que Gudjohnsen es un jugador con muy buenas cualidades de remate y de área, pero creo que le queda fuera del área mucho por mejorar. Pero bueno, eso le pasa a muchos jugadores, ¿eh? 9 saltos con gran envergadura. Y luego Theo Zidane, que ya sabéis mi opinión, le veo un poco lento. Aunque tiene buena técnica, es lento. Parecido a lo que le pasaba a Enzo también en sus inicios. Y así quedó luego. Enzo Zidane, me refiero. Los salarios es más importante que los traspasos. Correcto, Francisco. Este verano, más que recaudatorio, es un año en el cual tenemos que reducir nuestra masa salarial vigente para poder esa masa salarial ponerles esos salarios a jugadores de más nivel. Obviamente ya sabéis cuáles, ¿no? No hace falta que os lo diga. Los Haaland, Mbappé y todo eso. Gudjohnsen en paquete, se mueve menos que una señal de tráfico. Se mueve poco, sí. Teo Hernández, ¿te parecía jugador para el Real Madrid? Me pareció un lateral izquierdo con mucho potencial. Creo que se perdió personalmente mucho en su vida privada. Creo que no trabajó como debía. No voy a entrar en cuestiones de parejas ni en vidas privadas. Cada uno puede hacer lo que sea, pero siempre y cuando cumplas, ¿no? En el terreno de juego. Si no cumples, mal asunto. Más dinero para Vinicius. Sí, totalmente, Fran. Creo que hay que moldear su salario, su situación contractual. A nivel de años no, porque está hasta 2025, si no me equivoco, todavía. Pero es el tercer jugador que menos cobra del Real Madrid. Y obviamente Vinicius merece cobrar bastante más de lo que cobra. No puede ser que Lucas Vázquez cobre 5 millones y él cobre 3. ¿No? Teo Hernández le quedó grande con la edad del Real Madrid, su madurez no fue la mejor. Su madurez no fue la mejor, no creo que no le quedara grande. O sea, no creo que le quedara grande por calidad, creo que tenía muchísimo potencial. Una llegada, un disparo y un pase en avanzada espectacular. Ha sido irse muy bien y hablarse mucho menos de básquet, aunque reconozco que hoy es más importante. Sí, hoy Alex, es que nos centramos mucho en la previa, ¿no? Obviamente. Ya sabéis el 11, chicos, os lo repito. Courtois, Militao, Álava, Nacho, Hazard, Benzema, Casemiro, Valverde, Vini Junior, Camavinga, Miguel Gutiérrez. Vamos, lo que viene siendo un sistema de 4-2-3-1, ¿no? O sea, lo que veo yo es que Valverde va a jugar un poquito en avanzada, ¿no? En lo que es la zona de media punta. O sea, perdón, Hazard, no, Valverde a la derecha y Hazard en avanzada, en media punta, en 3/4. Se me pira la cabeza, chavales, con los posicionamientos, ya estoy loco. Cuando estoy ya cerca de la horita me vuelvo loco. Y juega con menos presión en el Milán. Sí, pero el Milán tiene mucha presión, ¿eh? Menuda alineación tiene. Una alineación, o sea, afición, he dicho alineación, afición. Y Borja Mayoral no me parece jugador para el Real Madrid. Me parece mejor Ashraf que Teo. Sí, pero los dos nos hubieran venido muy bien actualmente, ¿eh? Madre mía, ¿te imaginas, tener a Ashraf y a Teo? Bueno, eso es jugar también con ventaja, lo sé, chicos. Sí, le va a dejar libertad a Fede. Sí, Fede por lado derecho, 4-2-3-1, Fede, Hazard, Vini y arriba Benzema. Camavinga y Casemiro, doble pivote. Ese sistema, con Fede en la derecha, puede funcionar muy bien. Corre muchísimo este Madrid si recupera la verticalidad en el sentido de hacer las transiciones. Sí, pero para eso tenemos que presionar a Orue mucho mejor y tener una frecuencia más alta de robo. El press alto hay que mejorarlo mucho. Skriniar acá... Joder, Skriniar, ya sabéis que a mí me encanta Skriniar. Oye, habéis hablado de Bastoni, ¿no? También buen defensa Bastoni. Bastoni y Skriniar, buenos defensas del Inter. Me gustan los dos. El Inter sufriendo contra el Shakhtar, chicos. Ahí está. Ahí está. Oye, chicos, si veis que miro el móvil es porque estoy pendiente de Ana. Pero vamos. Que no sé dónde está. Por eso escribo. Perdonadme, Perdón. Perdonadme. ¿Qué te parecería Skriniar para el Madrid? Me encanta Skriniar. Ya os lo digo. Vamos, como cuarto central, tercer central, segundo central. Jugar en una defensa de 3 centrales, de 2 centrales. Brutal. Fortísimo, rápido, expeditivo. No es manco con el balón. El Inter ha perdido a Lukaku y lo estamos notando una barbaridad. Contra nosotros lo notó en el gol, pero en el juego no. Lo que pasa es que no es lo mismo tener a Inseko, por muy bien que haya empezado, que tener a Romelu Lukaku. Camavinga es más medio centro, defensivo u ofensivo. Yo creo que es un híbrido de las dos. Diría que es más ofensivo, pero es un todocampista. Es un box to box. Llegador,
de repliegue, presionante, técnicamente tremendamente bien dotado. El central del juvenil no sé cómo se llama, pero tremendo. ¿Qué control de partidos? Pues no sé de quién me hablas ahora mismo, Fernando. Yo de centrales del Castilla tengo control sobre Pablo Ramón y sobre Mario Gila. Camavinga es como Fede. Sí, no, pero sí. Sí, en cuanto a que es un todocampista, sí. Con menos electricidad en cuanto al avance, con la conducción de balón, pero con mejor técnica para mí que Fede Valverde. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Eric Pilco, ¿a qué hora juega el Madrid? A las 9, hora española. Es decir, dentro de 1 hora y 4 minutos. Fede, ¿te puede jugar de pivote? Sí. Y Camavinga también. Moreno del juvenil se refiere Fernando. Vale, le echaremos un ojito. Haremos scouting. Hay que trabajar mucho, pero queda tiempo. Dentro de unos 3 meses veremos un muy buen Madrid. Ojalá tengas razón. Y veamos un muy buen Real Madrid. Esperemos que así sea. El equipo por lo menos hoy va a sacar un 11 sensato. El Real Madrid va a sacar un 11 con sentido común y eso me gusta. Chicos, vamos a hacer una porrita, ¿os parece? Venga, va, una porra, resultado, chavales. Yo voy a dejar el mío, ¿vale? Dejarme escrito el resultado. Yo creo que vamos a ganar 3-0. ¿Cuál es vuestro resultado? No hace falta que me deis goleadores. Con el resultado, me vale. Bueno, si queréis darlo, lo podéis dar. Chus contra el Barça, al menos en la marca contra Depay le ganó casi todas. Pues a mí Víctor Chus no me gustó, la verdad, mucho. Le vi bastante torpe con el balón. Joder. Vais a tope, ¿eh? Francisco Benito 5-0, Fernando, 10-0. Vamos a ganar 10-0. Madre mía, ¿eh? 10-0. Cristian Fernando González Salazar nos dice 2-0. Miguel Ángel 5-0. Orue dice que yo sí que veo un 3-0 coincido. 4-0, 2-1. Gana el Sheriff, dice Dylan for loco. Dylan, me intuyo que no eres del Real Madrid. Intuyo. Supongo que Lalo y Piti comentarán el Madrid Efes. Supongo e intuyo yo también. Hoy Benzema se luce. Doblete, Francisco. Hoy vemos 2 de Karim. Mulato, 4-2. Randy dice, gana el Sheriff 2-1. Bueno, o tenemos gente con cierto escepticismo o algún culé infiltrado. 10-0, Fernando Velasco. Joder, vais a tope. Por cierto, ¿qué es de Sergio García Ronrás? Ni idea. Alex, no lo sé. Le perdí la vista hace mucho. Ya sabes que trabajé con él. Soy del Barça, dice Dylan. Ya, no hace falta que... Tú has comentado, Dylan, alguna vez en el canal, ¿no? Puede ser algún vídeo de Madridismo al día. Creo que eres bastante respetuoso con tus comentarios, me suena, porque recuerdo a un culé que comentaba muy bien y puede que fueras tú. No sé si estás suscrito al canal o lo sigues, pero me pareció muy respetuoso, con mucho respeto tus comentarios. Muy bien, muy guay. Ganando me conformo, Miguel Ángel, sí, pero 5-0 estaría mejor, ¿eh? Tienen a Cristiano, dice Francisco Benito. ¿Cómo que tienen a Cristiano? ¿Quién tiene a Cristiano? Que me vuelve loco. Bueno, ha llegado Ana Paula, ¿vale? Ha encendido la luz. Se va a preparar, ¿vale? Ahora tranquilamente porque la pobre acaba de llegar, que ha estado con su mami. Venga, Peña, dadle al like. Hay que ayudar a este gran canal. Mil gracias, Orue. Sí, chicos, todo lo que sea like en los lives y en los streams me ayuda un montón. ¿Vale? Porque se recomienda por YouTube mucho. Cristiano de lateral. Ah, que tienen a Cristiano de lateral. Vale, sí. Claro. Cristiano, pero no Cristiano Ronaldo. Me estoy dando cacao, chicos. Soy así, ya sabéis. Sheriff con Cristiano, sí, eso es. Ángel Franco, 3-0. 3-0. Ahí está, ¿eh? Yo también he puesto 3-0. Yo era ese, dice Dylan. Pues guay, tío. Me alegro. Oye, si hay un culé que sigue mi canal y es un tío que es respetuoso, genial. Lo más importante es ganar mi vida. Claro, hombre, eso es lo más importante. ¿Conoces a Jesús Alcaide? No le conozco personalmente. Pero sí le conozco. O sea, a nivel periodístico del mundo, ¿vale? Empezó ahí los últimos años. ¿Entro o no? Sí. Bueno, va a entrar Ana Paula, chicos, ¿vale? Estamos a tope en el directo, ¿de acuerdo? ¿Qué tal, chicos? Ahí está Ana. Mira, no he tomado... Mira, está más bajito de la silla. Sí, súbete a la silla, cielo. Pero normal. Mira, ya di el 11, cariño, ¿vale? ¿Sí? Sí. Vale. El 11 gusta a la gente. Me gusta, a ver, déjame ver. Gusta, ¿eh? Bueno.
Courtois, Militao, Álava, Nacho, Hazard, Benzema, Casemiro, Valverde, Vini, Camavinga y Miguel. Sí, 4-2-3-1, con Valverde en la derecha, Hazard de media punta, doble pivote Casemiro, Camavinga, Sí. izquierda Vini, arriba Benzema y Miguel y Nacho en los laterales. Creo que es un 11 muy sensato, ¿no? Sí, yo te dije que iba a jugar Camavinga, te lo dije ayer. Sí. Bueno, Yo ahora pues sí. no he acertado el 11, pero bueno. Siga. Pero sí he acertado en lo de... No, bueno, lo de Miguel sí acerté. Sí, en eso sí. Vale, Mulato, dice Edu tal... Saludos, Francisco, ¿qué tal? Nos abandonaste, Ana, dice Fernando Lainez. Fernando te ha echado mucho de menos. Ay. Bueno, todos en general te han echado de menos los que te conocen. También tenemos Verdad, gente yo nueva también lo eché de menos, por eso volví así rápido para para estar. estar aquí. Bueno, os recuerdo que vamos a intentar estar en Twitch. Sí. ¿Vale? Ana Paula va a estar luego en Twitch. ¿Vale? Dentro de 15 minutines va a entrar. Intentaré hacer ¿Vale? todo solo. Va a hacer ella Twitch sola, ¿vale? Son pruebas que le pongo ahí a Ana Paula de Melo. Modric ya descansa, esto me encanta. Bueno, ya sabéis que a Modric obviamente yo creo que se le va a dar algo de refrigerio en ciertos partidos. Y hoy a lo mejor no es un día de desgastar a Modric, ¿no? Quizás sea un día para reservarlo de cara al Español, el fin de semana. Estaba viendo Ana Paula una foto de Kosovare Aslani, que está recién operada, yo creo, porque está puesta con... Ahí está, ¿vale? Aslani, Justo abrí ahí el... ahí lo podéis ver más o menos, está operada. Dylan, el partido es a las 9, hora española. Yo no sé dónde estás tú exactamente, pero es a las 9, hora española, ¿vale? Así es, chicos. Ana, da tu resultado, cariño, porque estamos en recta final. Bueno, quedan todavía 10 minutines más o menos de directo. ¿Qué resultado? Yo he puesto 3-0. Hola. Me ha subido eso la cara. Claro, Vale. porque en público no Claro, dice el la público, gente... eso no. 0-3. No, será 3-0. 3-0. Vamos en el Bernabéu. 3-0. A ver si vas a ser como los culés, como Dylan, que está deseando que perdamos. 3-0. No, chicos, 3-0. Roberto Carlos ha fichado por Movistar. Sí, lo Sí. sabemos. Y la verdad es que un poco mal. Yo espero más de Roberto Carlos. Tengo confianza en que es mejor comentarista de lo que ha demostrado. No digo que vaya a ser un Álvaro Benito, pero puede dar mucho más de sí. Así es. Las 3 en mi país. ¿Qué estás, en Panamá? ¿Dónde estás, Orue? Uruguay estaba... En no Panamá. hemos comentado, ¿no? ¿Panamá? Eso es caribeño, horario caribeño es a las 3. Colombia, Caribe, Sí. ¿no? Por ahí. Dice 0-3, se ríen de mí. Sí, sí. Ahora vamos Nada, es que leyendo viene los un poco comentarios. acelerada, por eso nos suelta el 0-3, ¿sabes? Tengo que publicar aún en Instagram el 11, porque claro... Vale, pues públicalo, voy a cariño. publicar el de Real Madrid, ¿no? Si quieres sal del directo para publicarlo porque te pone nerviosa. No te estoy echando, No, pero... no. ¿Sabes? Que a veces te despistas un poco. Miguel Ángel Sonco, 5-0. Bueno, vamos a tope, ¿eh? Paraguay, dice Orue. Paraguay. Muy bien, tío. Sois un montón de países. Paraguay, yo estuve en el 90 y... Yo estuve en la frontera de Paraguay en Iguazú, de 93 viaje. creo, en Paraguay. Estuve ahí en Asunción. en Asunción. Ah, muy bien. Sí, en la frontera. Hoy 2 goles de Hazard, 2 de Benzema y 1 de Fede. Y ahí tenéis el 5-0. Hazard titular, a ver qué tal, ¿no? Bueno, Hazard ha mejorado su rendimiento, a ver, es obvio, no vamos otra vez con las comparativas del Chelsea y tal, pero su No es nivel... el Hazard. No, pero sí Pero- que es un Hazard que aporte, ¿no? Es un Hazard que suma. Sí, tal Entonces, ¿por cuánto puede salir Skriniar? Pues te lo digo ahora mismo. cual. Insignia. Vamos a poner musiquita para... No sé si puedo aquí. Vamos a ponerla. Milan Skriniar, valor de Transfermarkt 60 millones de euros. 60 millones de euros. Samuel, Vinicius, Benzema y Rodrigo, como goleadores. Bueno, Samuel, ya sabes que Rodrigo no sale de titular. Si marca gol es porque sale de la banqueta, del banquillo. Es una se ha renovado mentalmente. Mentalmente le veo mejor y físicamente también. Aunque no le veo rápido como en el Chelsea, sí que le veo mejor. Uy, Ana Paula, qué bueno que hayas estado por mi ciudad. Dale, ya. Sí, 92 por ahí. Estuve pasando 2 meses con mi familia ahí de En el vacaciones. 92. Con el frío paraguayo. La primera vez paraguayo. que tomé frío en mi vida. En el invierno, en junio, 96, perdón. 96. Sí, 96. Vale. Todos tuvieron nivel excepto respecto al año pasado, misma época. Sí, ¿no? A ver, los que ya son muy buenos, como Modric y Benzema, no tienen más como subir el nivel porque ya son top. No, top. eso es subir más el nivel, no lo pueden subir porque es que ya lo que han hecho es una barbaridad. Y Courtois, bueno, Courtois tampoco puede subir más el... Bueno, puede, A ver. en vez de hacer 4 paradas o 3, puede hacer 7, 8. sí. A ver, siempre van a subir el nivel de alguna forma, pero ya son súper más que top.
Sí. Y de revulsivo Rodrigo. ¿no? Sí, porque Samuel. dice Samuel que va a marcar Rodrigo. Entonces Rodrigo no juega de titular, pero piensa que luego saldrá de la banqueta y marcará gol. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ya están... Había bastante tránsito, ¿no? Cuando volví a casa. Sí, ha llegado justito, para el Sí, directo madre mía. de la otra plataforma. Sí. Bueno, chicos, sois bastante hoy, Agradezco un montón darle like al directo, porfis. Oh, Y... yo estoy aquí, sigo publicando. Pero ponlo las- ya, es que llevas una hora, ¿ves? Es que te distraes. Esta mujer es la persona que más se distrae mentalmente del mundo. De verdad, no he conocido una persona que se distraiga más. La semana que viene te hablo por privado para dar una donación. Joder, Miguel Ángel, Ay, muchísimas qué gracias, tío. dice. Vallejo está lesionado, nos pregunta Alex. No me suena que haya jugado mucho esta temporada. Hombre, Vallejo, yo creo que eso va con ironía. Vallejo va a jugar poco. Vallejo. A no ser que Nacho Militao se lesionen y no queda más remedio, o dos centrales cualquiera se lesionen, Vallejo no va a jugar. Eso yo creo que queda bastante evidente. Sí. Ancelotti exige más que Zidane. No. ¿Por qué exige más que Zidane? Yo creo que los dos exigen, ¿no? No sé, en exigencia creo que... Yo creo que deberíamos no llevarnos tanto por la cresta de la ola del chiringuito y el argumentario que está llevando Josep Pedrerol de ataque de Zidane por la carta y tal. Todos sabéis por qué Pedrerol lo atacó, no hace falta que os lo explique, ¿no? O sí. Bueno, no, Porque a lo mejor no, sí, oye. No, pero bueno. Lo que pasa es que hay mucha comparación. Incluso le preguntaron en la rueda de prensa a Zidane es Ancelotti. Dios. Zidane es Dios del Real Madrid, tío. O sea, han preguntado a Ancelotti, ¿te acuerdas? Sobre Zidane. Y dijo, no puedo comparar. Zidane lo que hizo con lo que siempre ha hecho lo que Zidane va a quedar en la historia como jugador, pero por encima como entrenador del Real Madrid. Claro. Ana es la que lleva el correo. Sí, Ana es la que lleva el correo de Madridismo al día, ¿vale, chicos? Os dejo otra vez el correo, ¿vale? Porque de hecho les he dicho a los chicos, ¿vale? Sí. Que si quieren enviar alguna propuesta de vídeo, nos la envían al correo. Ah, Y yo hago vale. vídeo, por ejemplo, Fran Pontes, creo que ha sido Fran, me ha Sí. pedido hacer un vídeo de un jugador. Vale. Pues lo tenían que escribir allí para yo hacer un scouting. Como hacemos de los jugadores de básquet que a la gente le gusta. Sí. madridismoaldia@gmail.com, correo. Así es, chicos. De todos modos, Mugen ha estado aquí ya, no sé Sí, si- Mugen ha estado hace rato. Bueno, Pero yo- todavía no lo digas, ¿no? Porque no sabemos cómo lo Mugen vamos a ha hacer. mandado un correo, pero envió un correo, Alex, que tú dijiste que habías intentado escribir en contacto de la página web y ahora ya funciona. Ah, ya funciona. Porque me llegó un correo de Mugen desde la Ah. página web, ¿vale? También funciona. Si quieren escribir ahí en la página web, en contacto, Ajá. lo pueden encontrar, Fenómeno. ¿vale? Entonces también se puede encontrar por ahí. Dice Alexi, bueno, Alex, perdón. Yo le recomendé hace poco por Corius Cat, vuestro canal, a una chica madridista. Ah, bueno, muy bien. ¿Pero una chica madridista que es seguidora del Madrid o tiene un canal del Real Madrid o cómo? Para mí se me cayó el día del Chelsea. Hey, gracias. Zidane, bueno, Zidane se equivocó. ¿Qué es Curious Cat? Es como una plataforma No lo sé, de... no la conozco. No la conozco. Alex Sí. anda ahí muy con las chicas. Bueno, antes hemos estado hablando porque Alex ya sabes que es un tío que es capaz de hablar y de conversar de todo. Sí. Está hablando de nuestra relación un poco, él dice que no tiene pareja, que a él le gustaría tener pareja. Yo le he dicho, mira, las cosas llegan, no se buscan. Tú y yo, pues llegó y ya está. La vida es así. Y luego las relaciones tienes que trabajarlas. O sea que así es la vida. Pero bueno, mientras seas feliz, lo importante es que seas feliz. Y también te digo algo, estés o no en pareja. O sea, la cosa es primero ser feliz. Luego, oye, si compartes la felicidad con la persona que quieres, pues guay, mucho mejor. Puedes saludar a un amigo que está en el directo. Se llama Eduardo Díaz. Un saludo, Eduardo. Ahí está, Un Edu saludo. Díaz. Edu Díaz de Edu Díaz. ese. De ese será de Buenos Aires. Pues no Porque lo sé. dice zzz, Madrid, zzz, Sheriff God. Edu, ¿qué dice? Dice que... ¿Sí? ¿Qué dice? Partido 03, dice Edu. Bueno, oye, un tío Venga. un tío que confía mucho en el sheriff. Como dije yo, 03, pero dije al revés. Sí, pero él lo dice en Lo serio. dice en serio. Zidane es leyenda para siempre en el Real Madrid. ¿Se merecía más? Sí. Y se merecía también que el club lo hubiera tratado mejor. ¿Para cuándo un sorteo en Twitch? Estáis atentos, chicos. Estaros atentos. Quizás próximamente, ¿vale? El hater del Real. ¿Quién es el hater del Real? Edu, parece. Es el mismo, te refieres a ti, ¿no? Tú eres el hater. Vale. Oye, pues no Fernando. pasa nada, siempre tiene que haber un hater, ¿eh? Fernando dice que yo me quiero muchísimo. Pues bien. Es una plataforma de preguntas y respuestas, la de Corius Cat. Ah, ya sé que es, ya he visto. Pero sí. esa chica, ¿es simplemente seguidora o es streamer o a qué te refieres?
No, es a lo mejor una persona que tú está ahí y tú le haces preguntas y te va contestando sobre la vida de ella. Sí, yo ya vi algo Vale. así. Ah, Edu dice que no es hater. Vale, fue fenomenal. Mejor. Era un Tiago, cliché. hola. Tiago, ¿qué pasa? ¿Qué tal, hombre? Muy buenas. Mira lo que dice Samuel. Hola, Tiago. Samuel dice, pareja es igual, amor, respeto, cariño y mucha comunicación. Sí, Sí, de verdad que sí. totalmente. Sí que serían axiomas básicos de una relación todos esos que has comentado. Es desde luego mejor solo que mal acompañado. También te lo digo eso, sí. Mulato pone una sonrisa. Esto es un poco consultorio de amor también, ¿eh? Como podéis comprobar, aquí hablamos de todo, Es que algún día, chicos, hay un brasileño que tiene un canal que hace en Instagram. Me encanta porque promocionamos 200 canales y... No, en Instagram O sea, él hace como encuentros de brasileños, es como se llama, ay, no me acuerdo el programa que tiene, Tinder, que es Víctor, se llama y le pone Tinder. Entonces es como una persona manda un mensaje, dice, me llamo Ana Paula, soy soltera, tengo tantos años, por ejemplo, pone la orientación sexual si quieres poner ahí, y luego las personas se pueden comunicar. muy Eso interesante. está guay, podemos poner un... Sí, fascinante. Madridismo al día. Tinder. Madridismo al día, sí. ¿Apuestas por internet? Me pregunta, creo que me pregunta a mí Alex. No, aposté en su momento. Pero ya lo dejé. Sheriff desde la cuna. Efectivamente. Santiago, venga. Samuel se descojona. Fernando, jijiji. Por eso me quiero muchísimo. Solito conmigo mismo. Bueno, pero estás con tus hijos, Fernando, ¿no? O con el peque de 13 años al menos. Y alguien le ha dado a dislike. Bueno, yo ya lo sé No eso. pasa nada, chicos. No pasa nada, oye. Siempre- Aquí hay libertad de opinión y libertad de todo. Es una tuitera, dice Alex. Ah, pues muy bien. Una tuitera. Hay que pasar vuestro Instagram. Sí, chicos, es madridismo al día. Ok. Oca. ¿Querés copiar ahí si puedes poner? Alguien más había preguntado algo más ahí. Que ahora estamos fuera de la página. Cojo el enlace, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Sí, no? No. No. Ahí está, ahora sí. Vale. Vale, como dice Fausto Murillo. Hay un reel, chicos, nuestro que está haciendo un Ah, sí, el de misa, brutal. viral, o sea, Chicos, ahí tenéis nuestra cuenta de Instagram, ¿vale? La tenéis ahí. A mí me gustaría más adelante una quedada en Madrid. Estaría bien. Oye, por cierto, bueno, no. Sí, una quedada en Madrid estaría bien. ¿qué iba a decir por No, cierto? nada. Esto va para la otra plataforma, no para esta. Vale. ¿Ya empezó el partido o ya terminó? No empezó. No ha empezado. Empieza a las 9, Tiago. No, a las 9. A las 9 dentro hora española. 45 minutos. En 45 minutos. Y en 2 minutos Ana Paula se debería preparar para hacer el directo en Twitch. Venga. Es que no está yendo muy bien aquí. A ver, pero quería leer que dice Francisco Bento pregunta, ¿qué te parece si va con el relación con los futbolistas? ¿Cómo? Con la relación. Es que no sé a quién está leyendo. ¿Me puedes No, decir a quién? Francisco Benito. Ah. ¿Qué te parece si va con la relación? ¿O debe ser con la relación con los futbolistas? ¿Con la relación con los futbolistas? Pues muy Debe bien, ser me parece, eso. ¿no? O sea, para mí no hay ningún problema. Es decir, no... Yo creo que está muy bien esa cercanía que él muestra, que él consigue, que él logra. Pues, fenómeno. Y también te digo que me alegro por algún periodista que me cae mal. Pero bueno, al margen de eso, me alegro por Ibai, sobre todo. Solo a ver. Yo soy de Bolivia, dice Tiago. Nada que ver la hora acá. Son las 2:15. Claro, estáis en... Claro. Bueno, no es mala hora, ¿no? Para ver el partido al mediodía. Vamos. Bueno, si trabajan, no Bueno, pueden verlo. no sé si trabaja o no. Bueno, pero si está aquí, a lo mejor no trabaja. Claro, pero luego... Yo qué sé. sí trabaja. Voy a por un café y entraré en el directo de Ana. Chao, gente. Ahí está. Ahora me da miedo quedar sola ahí, pero bueno. Bueno, pues de no alguna te forma me dé la miedo. apañaré. Yo soy feliz si gana el Madrid, un merengue en Cataluña. Ángel! ¡Ey, Ángel! Bienvenido. Hay un merengue en territorio comanche. Eso tiene muchísimo mérito. Muchísimo mérito. ¿Ustedes transmitirán el juego, solo lo narrarán? ¿O castear? No, nosotros no hacemos caster stream. Nosotros no podemos hacerlo porque no... De momento no tenemos A ver. estructurado eso. Y otra cosa, no podemos retransmitir partidos por YouTube, porque si no nos chapan el canal. Pero, narrarlo y eso en algún momento se podría hacer. Por poder, se podría hacer. Narrar el partido, comentarlo, pero necesitaríamos estructurarlo. El canal es neófito y joven para eso todavía. Yo creo que esas cosas hay que calibrar. Mira, chicos, ahora que están hablando Pero bueno. ustedes de los horarios de los partidos, ¿vale? Veo que siempre Madrid pone Real Madrid en su Twitter. Pone los horarios de los partidos en muchos sitios, ¿vale? Mirad, ahí tenéis el horario LATAM, sobre todo. Os voy a Porque leer, aquí gente de Asia no entra, yo creo. Pero No, bueno. sí, acá ponen todo, ¿vale? No, pero digo que en el canal, cariño. Ah, que no entra. Tú escúchame cuando te hablo. Escúchame. Es importante que me escuches cuando te hablo. Venga.
Ponlo México, así, ¿no? No, yo lo voy a decir. Bueno, vale, pues dilo. México a las 2. Lima a las 2. Bogotá a las 2. Río 4 horas. São Paulo 4 horas. Buenos Aires 4 horas. Ujú. Madrid 21 horas. Y luego me imagino que, claro, Lima y Bogotá hacen la misma hora de Panamá, como nos comenta Mulato. Y luego, bueno, también Paraguay hace la misma hora que... Ah, no, a las 3, mira. Nueva York, mira, Paraguay a la misma hora que Nueva York, a las 3. Pues ahí tenéis horarios, chicos, ¿vale? Mirad, claro, no, es que van preguntando a la gente mientras tú vas leyendo los horarios y quiero leer los comentarios de la gente, perdona. Tus porcentajes de victoria en el Madrid EFES, pues un 55-45 para el EFES. A mí me gusta que sean por las 3 o las 2 de mi país, pues te viene que ni pintado en Paraguay, 2 o 3. ¿Cómo os cae el Granada? A mí ni fu ni fa, Alex, no soy... O sea, es un equipo, no tengo ningún problema con él, ni tampoco a favor. Vinicius puso que Dios nos acompañe, seguro que ganamos. Qué guay. Hay creyente a tope. Saludos, Samuel. Que Dios os bendiga, dice. Hasta otro, Dios bendiga. Hasta otro día. Hasta otro día, Samuel. Mucha diferencia de entrenador, Alexi, bro. Mucha diferencia de entrenador. No sé a quién se refiere. Esto dice que Mulato, que el que está ahí hablando arriba, se llama Samuel, que son amigos. Entonces, es que me vuelvo loco. Bueno, es que vamos aprendiendo los nombres. Ana Paula, ¿para cuándo un canal tuyo? Pues... Miguel. Poco a poco. Me encantaría. Le encantaría y yo Estuve pensando, usted ya lo ha mencionado aquí, pero es que tendré que hacerlo, ver cómo hacer. Yo lo pensé en hacer un canal madridista, pero en portugués. Pero entonces para ustedes que están aquí siempre entonces no sería interesante. Chicos, nos vamos a la otra plataforma, ¿vale? Vamos a cerrar aquí y nos vamos a la otra plataforma. Denme 5 minutos porque yo recién llegué y vine directo aquí, me lavé las manos y me vine directo. 5 minutos y estoy allí con En ustedes. 5 minutos está Twitch, con vosotros, ¿vale? Paciencia. Gracias por estar aquí, chicos. Ahora en 5 minutos entramos en el otro lado, concretamente Ana Paula. Muchas gracias a todos los que habéis estado, chicos, al otro lado. Y cerramos allí la previa, ¿de acuerdo? Como siempre, un auténtico placer. Mañana volveremos en YouTube. Previa de las chicas, 6 de la tarde. Mañana a las 6 porque las chicas juegan a las 7. Vale, ¿Vale? A las 6. Sí. Ya se lo he confirmado a los chicos. Vale. ¿Vale? Chicos, a la Madrid. A la Madrid, chao.